Todos conocemos los organismos públicos de catastro y registro de la propiedad. Si bien, ¿cuántos de vosotros podríais decirme las diferencias existentes entre los mismos? En España existen dos registros públicos con datos inmobiliarios, catastro y registro de la propiedad. Lo ideal es que los datos existentes entre los mismos coincidan, si bien en la práctica no siempre es así. Las discordancias que existen entre los datos entre el registro de la propiedad y catastro hacen que se generen multitud de problemas de los particulares entre sí, los particulares con la Administración de Justicia y a la hora de liquidar impuestos, los particulares con la Administración tributaria. En primer lugar, el catastro como registro es un órgano administrativo de carácter público, gratuito, obligatorio y dependiente del Ministerio de Hacienda. En el mismo se inscriben bienes de carácter rústico, inmuebles urbanos y bienes de características especiales. En su página web podemos acceder a multitud de datos de los bienes inscritos, como el número de parcela y de polígono, el término municipal al que pertenecen, la existencia de cultivos sobre las parcelas, así como si existen construcciones y la antigüedad de las mismas. Como hemos dicho, el acceso a este registro es de carácter público para cualquier interesado, si bien con dos excepciones que vienen a ser los datos de carácter protegido, que son la titularidad de las parcelas y los linderos. Finalmente, hemos de decir que, no obstante todo lo anterior, la característica principal de este registro de carácter administrativo es que no otorga derecho de propiedad. El derecho de propiedad lo otorga el registro inmobiliario por excelencia, que es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad igualmente es un servicio público de naturaleza jurídica y que depende del Ministerio de Justicia. Aunque otorga el derecho de propiedad, la inscripción de los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como de naturaleza urbana, no es obligatorio. Al registro de la propiedad lo que se inscribe son el derecho de propiedad y el resto de derechos limitativos del derecho de la propiedad, como puede ser una servidumbre de paso, una servidumbre de agua, la constitución de una hipoteca. Para que los bienes accedan al registro de la propiedad se deben constituir en escritura pública. Una escritura pública es un documento que se formaliza ante notario, como puede ser un documento, una escritura de compraventa, una escritura de donación, una escritura de extinción de una sociedad de gananciales, una extinción del condominio. Esos documentos se formalizan ante notario y se presentan ante el registro de la propiedad para liquidarlo de impuestos y para su inscripción en el registro de la propiedad. Estos actos se presume que son ciertos, los datos contenidos en el registro de la propiedad, y tienen efectos jurídicos frente a terceros. ¿Qué ocurre? Que la discordancia existente entre catastro, los datos que existen en catastro y entre el registro de la propiedad, hace que se originen esos problemas de los que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones no coinciden los datos de titularidad que constan en catastro con los que constan en el registro de la propiedad, los linderos que aparecen descritos en catastro no aparecen descritos en el registro de la propiedad, y en muchísimas ocasiones el registro de la propiedad no describe las condiciones físicas de esas parcelas o de esos inmuebles urbanos. Para ello debemos aplicar una serie de soluciones para intentar coordinar los datos contenidos en catastro con el registro de la propiedad. Como bien ha venido determinando mi compañera, existe multitud de discordancias entre estos dos registros públicos. Lo ideal sería que existiera una congruencia total entre los datos existentes en los mismos. A este respecto sí que debemos hacer referencia a la reforma introducida en 2015 en la Ley del Catastro, que ha supuesto un gran avance en materia de procedimientos de garantías y efectos. No obstante, no es suficiente. Actualmente, como decimos, sigue subsistiendo la problemática en relación a discrepancias entre los datos inscritos en catastro y en registro de la propiedad, que supone una percepción para el ciudadano de una falta de seguridad jurídica que implica menor inversión, menor desarrollo socioeconómico y menor crédito hipotecario. Esa falta de coordinación supone una falta de confianza de los particulares a la hora de realizar inversiones en bienes inmuebles, ya sean de carácter rústico o de carácter urbano, lo que supone y lo que nos conlleva necesariamente a lograr una coordinación, un equilibrio justo entre la realidad física de los bienes, el terreno, con los datos que obran en el registro de la propiedad y los existentes en catastro. Eso se conseguirá
utilizando las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, así como buscando modelos más justos por parte de la Administración, modelos eficaces y transparentes, sobre todo muy transparentes para lograr también una coordinación entre el valor que consta en los registros y en catastro, el valor de esos bienes, con el valor real, toda vez que esta diferencia de valor, el valor otorgado por la Administración a los bienes, hace que se interpongan multitud de recursos por parte de los particulares cuando compran, cuando adquieren o cuando heredan un bien. En este sentido hay que buscar los desarrollos de la economía sostenible de cara a que no solo nos limitemos a la definición de la parcela rústica en sí, sino que existe una definición mucho más amplia, es decir, no solo los linderos de las parcelas, el tipo de naturaleza de bien que son, si son bien rústicos, si son bien de olivar, si son bienes de secano, de regadío, las coordenadas de los mismos, los linderos, sino que también se utilicen los puntos y las características de desarrollo sostenible del medio ambiente, recursos hídricos. Solo de esta forma conseguiremos un modelo adecuado, equilibrado, ajustado a los datos reales y a la realidad. En este sentido, abogamos porque exista una especialización tanto de la parte técnica como de la parte jurídica para otorgar esa seguridad jurídica. Recomendamos a todos los particulares que a la hora de realizar cualquier transacción de los bienes que afecten a catastro o a registro de la propiedad busquen un asesoramiento íntegro y especializado para evitar cualquier tipo de controversia de los particulares, bien con otros particulares porque existan discordancia con esos datos o bien con cualquier tipo de administración.